Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que como cada sábado por la tarde, sábados de historia, transmitimos a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben ustedes, en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, porque llegamos a muchas ciudades del interior de nuestra patria, no a todas las que yo quisiera, ustedes conocen la razón, pero estamos batallando por ello. Pero eso sí, pueden escucharnos en todo el territorio nacional y aún en el extranjero, a través de internet, en la página www.radioformula.com.mx, además de que más noche este día pueden escuchar la repetición de este programa, y además de que pueden volver a oírlo o verlo, si ustedes lo prefieren, en mi página de YouTube, José Manuel Villalpando. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas todas y todos, y recuerden que están a su disposición porque estamos en un programa grabado, lo cual pues evidentemente es difícil comunicarnos directamente, pero sin embargo lo podemos hacer a través de mis vías que ustedes ya conocen y que son mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, o bien en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Estamos pues presentes, aunque sea distantes. Gracias por acompañarme, gracias por permitirme acompañarnos, y vamos a comenzar. Hoy es el cuarto capítulo de la serie que hemos dedicado a la independencia de México desde el punto de vista de los realistas. Ver la historia desde el otro punto de vista, desde la otra cara, y ustedes recordarán que en los 3 capítulos anteriores examinamos de manera muy rápida, superficial, si ustedes quieren, a vuelo de pájaro, simplemente lo que sucedió en los tiempos de los virreyes. Primero Iturrigaray, después Venegas, más adelante Calleja, y el día de hoy vamos a iniciar una repasada también rapidísima sobre lo que aconteció en los días en que gobernó la Nueva España el virrey Juan Ruiz de Apodaca. Este hombre que va a estar al frente de los destinos del virreinato desde el mes de octubre de 1816 hasta exactamente el mes de julio de 1821. Es el virrey que más tiempo gobernó en los días de la guerra. Ni Venegas ni Calleja alcanzaron tantos años de gobierno, y es un virrey, además, que hay que decirlo con todas sus letras, fue un buen virrey. Un buen virrey, sí. Alcanzó la paz, la conciliación, por supuesto, en medio de cuestiones políticas que ahorita platicaremos, que van a conducir a desembocar directamente en nuestra consumación de independencia, a la cual él ya no pudo oponerse, pero sin embargo, durante los largos años de su gobierno, se alcanzó, al menos, que se detuviera, que se parara la tremenda guerra a muerte que se estaba librando y que había ensangrentado la Nueva España entre septiembre de 1810 y principios de 1816. Habían sido muchos años de una guerra cruel, de ambos bandos, sangrienta. Miren, se calcula que en estos 5 primeros años de la Guerra de Independencia, lo que inicia exactamente el día 16 de septiembre de 1810 y hasta el momento en que toma posesión de la gubernatura de la Nueva España Juan Ruiz de Apodaca, es decir, en octubre de 1816, en esos más de 5 años fueron 300,000 los muertos, de un bando y de otro. La guerra de independencia llevaba hasta ese momento un balance
de mortandad espantoso. 300,000 muertos de ambos lados. La gran mayoría, sí, insurgentes. Una guerra, pues, sangrienta. Y a partir de ese momento, cuando Juan Ruiz de Apodaca toma posesión del virreinato de la Nueva España, se detiene el derramamiento de sangre. Se frena la matanza. ¿Cómo lo hizo? Por varias razones que vamos a explicar en un momento más, porque se trata, repito, de un gobernante diferente. Quizá tiene que ver algo, ¿eh? Los anteriores, Calleja mismo, Venegas y Turrigaray, de los tres que hablamos, eran militares. Apodaca era marino. Los tres anteriores pertenecían al Real Ejército de España y en cambio Apodaca pertenecía a la Armada Real Española. Era un hombre de mar, sí, militar, naval, pero un hombre de una mentalidad, seguramente la visión marina, el andar surcando los mares, no lo sé, es mi imaginación y mi atrevimiento a afirmarlo así, provoca una especie de plenitud de alma o de tranquilidad de espíritu, y este marino veterano de 62 años de edad que empezó desde guardiamarina y grumete muchos años atrás, todavía en pleno siglo XVIII, desde por ahí del 1765, fíjense, a los 11 años ya se había embarcado como grumete para después ser guardiamarina y oficial, y ya para cuando llega a gobernar la Nueva España, ya era teniente general de la Real Armada Española. Un marino de guerra, pero un hombre de mar. Esto es quizás, yo lo que encuentro es el punto determinante que lo diferencia de los virreyes anteriores. No sé si el ver mar, el ver tanto océano, el surcarlos y recorrerlos, traigan consigo una paz espiritual que se transmite, y por eso Juan Ruiz de Apodaca llegó con la idea de establecer una política de conciliación y de terminar con la sangría tremenda que ocasionó la guerra de independencia. Quizá así haya sido, quizá en efecto esta sea la causa por la cual cambió radicalmente la política y el horizonte novohispano, que dejó de estar teñido de rojo sangriento para convertirse, sino en un verde de esperanza, por lo menos en un lugar tranquilito. Y esto lo consiguió, repito, Juan Ruiz de Apodaca, virrey de la Nueva España. Cuando llega a México, ya era un hombre, como lo dije hace un momento, de 62 años, venía de ser, durante 3 años, capitán general de Cuba. Es decir, el gobernador de la isla de Cuba. Y de ahí fue ascendido, promovido al virreinato de la Nueva España, atendiendo a las quejas que mucha gente había enviado directamente allá a la península para molestas, para denunciar los abusos de Calleja. Abusos en dos sentidos, que ya platicamos. Uno, efectivamente, que fusilaba a diestra y siniestra y había dejado totalmente ensangrentado el territorio mexicano, porque él había sido el más enconado y el más cruel enemigo de los insurgentes. Pero también recuerden ustedes que Calleja, que estaba mexicanizado, la había agarrado literalmente contra los propios españoles que vivían en México, a quienes les exigía impuestos más altos que a los demás, colaboraciones, trabajo, pues que a ver, que demostraran que por eso estaban en América y que eran de veras los herederos de los conquistadores, como se decían. Entonces los españoles, muy molestos, lo acusaron. Y el rey Fernando VII, pues decidió relevarlo y nombrar a Juan Ruiz de Apodaca como nuevo virrey de la Nueva España. Y fue una decisión acertada, ¿eh? Fue un hombre que desde el momento en que llega se da cuenta, quizá ya tenía noticias, porque finalmente Cuba está muy cerca de la Nueva España, pero se da cuenta que lo importante era conciliar. Había una ventaja militar. Primero, Calleja le heredó
un ejército ya de 80,000 hombres, perfectamente adiestrado y eficaz y probado para el combate. Pero había otra ventaja también. Ya Calleja se había encargado de liquidar, de terminar con los principales caudillos, los líderes más importantes, los que eran verdaderamente motores, detonantes de que la gente lo siguiera, como lo fue en su momento Miguel Hidalgo y Costilla, y como lo sería después José María Morelos y Pavón. Los grandes líderes carismáticos, estos sacerdotes caudillos, fueron liquidados, terminados por Félix María Calleja. Así que a Apodaca pues ya le dejaron un poquito abierto el camino. Ya contaba con una fuerza militar competente y poderosa, y también contaba ya con esta ventaja táctica de que la insurgencia mexicana carecía de grandes caudillos. Había caudillitos y caudillejos, ahorita hablaremos de ello, pero no estaban nunca a la altura de los grandes, de los verdaderos protagonistas, de aquellos que con sus palabras y con su acción y con su ejemplo movían a la gente a pelear. Hidalgo y Morelos. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana. En esta serie, este es el cuarto capítulo de esta serie que estamos dedicando a la independencia de México desde el punto de vista de los realistas y examinando los periodos históricos a través de la referencia de cada uno de los virreyes que gobernaron a la Nueva España durante esos tiempos aciagos de nuestra independencia. Es un programa grabado. Seguimos todavía en la contingencia sanitaria, pero están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, y que yo aquí mismo respondo de inmediato, porque al igual que ustedes también estoy escuchando el programa. Gracias. Miren, hoy hablamos de los tiempos en que gobernó la Nueva España el virrey Juan Ruiz de Apodaca, un marino militar, un hombre de mar, que quizás, y así lo planteo yo como hipótesis, por esa razón llegó a establecer una política de conciliación. Insisto, ya el camino de pacificación militar ya estaba bastante adelantadito porque, eso sí, Calleja, este hombre tan sanguinario, ya había avanzado, al menos liquidando a las grandes organizaciones, cuerpos militares insurgentes, ya había fusilado a sus grandes caudillos, particularmente a Hidalgo y a Morelos, que eran los que encendían el espíritu popular, ya había también dejado un ejército numerosísimo de casi 80,000 hombres, así que le dejó en realidad el patio ya bastante barrido a Juan Ruiz de Apodaca, que pudo llegar a plantear una política de conciliación, y lo va a conseguir, ¿eh? ¿Qué sucedió? Que también es muy probable, es más, casi es seguro, que aparte de este trabajo sucio que ya había hecho Calleja, que ya había liquidado pues a los enemigos, ya había hecho el baño de sangre y ya había dejado escarmentada a la población, además de eso, más de 5 años de guerra, con lo que esto significó, tanto en pérdida de vidas humanas y derramamiento de sangre, como también en desorden social y en pérdidas materiales cuantiosísimas en materia económica, porque se asolaron los campos, se cegaron las minas, se incendiaron los graneros, se destruyeron los campos de cultivo, se saquearon las tiendas, los caminos habían sido dislocados, las comunicaciones totalmente rotas, el comercio se había absolutamente detenido. Era una tragedia económica y la gente ya también se había cansado de estos más de 5 años de guerra total. Todo esto, el trabajo sucio de Calleja más el hartazgo de la gente se cansa, ¿eh? No dejan de ser patriotas, todos querían la independencia probablemente, pero si no se puede, pues no se puede y hay que seguir, y
hay que trabajar y hay que volver a reconstruir lo que se ha destruido y lo que se ha perdido. Pues con la pena así pasa en la vida humana. No se consiguió. Fusilaron a Hidalgo, fusilaron a Morelos, los demás grupos insurgentes fueron dislocados y destruidos por completo. Bueno, pues a continuar, la vida tiene que seguir adelante y, naturalmente, pues hay que volver a trabajar, a levantar todo aquello que se afectó. Así que para el virrey Apodaca fue realmente sencillo pacificar. Claro, contó con un instrumento poderosísimo, el indulto. Tenía instrucciones del rey Fernando VII de ofrecer el indulto, es decir, ofrecer el perdón del rey a los insurgentes que quisieran acogerse a él. Los insurgentes estaban fuera de la ley, eran enemigos del rey y del virrey, pero sin embargo, el virrey Apodaca anunció públicamente y se distribuyó por todas partes del territorio de la Nueva España la posibilidad para que cualquier insurgente que lo quisiera se presentase ante la autoridad más cercana, dijera que quería aceptar el indulto, era perdonado, no se le perseguía, se le pedía dónde se iba a residir, se le dejaba ir a donde quisiera vivir y simplemente se le estaba vigilando para que no traicionara, pero ya no se le volvió a molestar. Esta política del indulto, de ofrecer el perdón, e insisto, en un tiempo en que los grandes cuerpos militares insurgentes ya fueron destruidos, cuando ya no hay líderes capaces de conducir a la independencia, cuando la gente, las personas están ya cansadas de más de 5 años de guerra y de sangría, de destrucción y de atraso y de pobreza, fue un gran atractivo para muchos insurgentes, que no significa que sean tibios o traidores, simplemente necesitaban vivir. Y les voy a poner un ejemplo que hoy, por supuesto, no dicen esta partecita, pero es importantísimo para entender cómo pensaban las personas que aceptaban el indulto. ¿Saben ustedes quiénes fueron algunos de los muchos? Porque déjenme decirles, en el Archivo General de la Nación aquí en México, en el ramo de infidencias, que es el que corresponde a la independencia, allí están todos los indultos otorgados. ¿Saben cuántos fueron? Casi 60,000 indultos. Casi 60,000 los indultos que otorgó el virrey Juan Ruiz de Apodaca. Esto es un montonal. Muchísimos. Entre estas personas que se acogieron al indulto, que aceptaron ser perdonados para no ser molestados y poder reiniciar la vida normal en un tiempo en que, repito, se acabaron los caudillos, se terminaron los ejércitos insurgentes, ya no hay que hacer más que volver a vivir, reconstruir y cuando se pueda, pues darle vida a unos ideales que mientras tanto se quedan en el corazón. Aceptaron el indulto don Andrés Quintana Roo y su esposa, doña Leona Vicario. Los dos decidieron aceptar el indulto por una razón muy sencilla. Ya tienen una niña, no pueden andar a salto de mata por todas partes, sino que necesitan asentarse porque ya hay una niña, ya vendrá otra después, y estos chicos pues necesitan de paz para poder crecer y desarrollarse. Son marido y mujer, los dos ya viven con el Jesús en la boca, de cualquier momento perder la vida, de en cualquier momento que pase una desgracia, de enfermarse, necesitan ya como matrimonio, como pareja, con hijos responsables, asentarse, y en un momento en que la independencia, con todo respeto, pues ya está de capa caída y casi apagada. Así que Quintana Roo y Leona Vicario, la heroína de este año, aceptaron el indulto. Sabemos de casos que no. Por ejemplo, todos sabemos y conocemos desde la primaria, porque estas sí nos las enseñan, aquel gesto cuando Vicente Guerrero fue también, pues se le ofreció el indulto y le pidieron a su señor padre que se lo llevara.
¿Se acuerdan la escena que es portentosa, así de bronce completamente, cuando sale con su papá en el campamento y les dice a sus hombres: soldados, este hombre que veis aquí es mi padre. Me viene a traer el indulto de parte del virrey, pero yo le he dicho que mi patria es primero. Es decir, estas son las frases que nos gustan y las leyendas y las historias que nos gustan enaltecer en los libros de texto y en los discursos. De que los demás, muchos aceptaron por necesidad, bueno, Guerrero no lo necesitaba y decidió continuar. Bueno, esta política del indulto va a ser un éxito absoluto para el virrey Juan Ruiz de Apodaca. Son, repito, casi 60,000 los indultos que fueron otorgados, bastando únicamente con que cada insurgente se presentara ante la autoridad, dijera acepto el indulto, dijera dónde se va a ir a vivir y se acabó, y ya podía vivir tranquilamente. Estos fueron los casos clarísimos, por ejemplo, repito, de Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, su esposa, y en cambio Guerrero no lo aceptó, está en todo su derecho. ¿Alguien es traidor ahí? Nadie, ¿eh? Nadie absolutamente. Entonces, pues, Juan Ruiz de Apodaca, insisto, tuvo esta fortuna de encontrar una Nueva España pacificada en lo militar y con las personas, los habitantes, ya muy, pero muy cansados. Sí había insurgentes combatiendo, indudablemente. Hubo algunos que se resistieron, como el propio Guerrero, pero hubo otros más que intentaron la resistencia, pero fueron derrotados. Miren, cuando se va Calleja, los principales núcleos insurgentes deciden fortificarse, construir fortificaciones, algunas de ellas en el Bajío, otras en Veracruz, para resistir el ataque realista. Ellos sí querían mantener la llama viva de la independencia y por eso en el fuerte de La Jaujilla, allá por Zacapo, allá en Michoacán, o en los fuertes de Los Remedios o del Sombrero en Guanajuato, o en el fuerte del Monte Blanco, cerquita de Córdoba, entre Córdoba y Orizaba, Veracruz. Ahí se refugiaron los insurgentes, algunos cuantos, pero fueron sitiados y lamentablemente fueron derrotados a la larga. Es decir, sí hubo resistencia, poca, pero ya el virrey Juan Luis de Apodaca se encargó de terminarla. Con una diferencia. Juan Luis de Apodaca ordenó que a los insurgentes vencidos en combate no se les fusilara. Cambio radical de política virreinal. A los vencidos en combate no se les fusila. Pero de esto hablaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta ocasión. Un programa que se va rapidísimo cuando son grabados, me doy cuenta perfectamente de ello. Pero les agradezco infinitamente que estén conmigo, que nos estemos acompañando mutuamente en esta ocasión, en este cuarto episodio de la independencia de México desde el punto de vista de los realistas, donde estamos recordando, examinando los momentos, los años largos en que gobernó la Nueva España Juan Ruiz de Apodaca, teniente general de la Real Armada, y un virrey que llegó con un ánimo conciliador. Repito, ya estaba el camino andado, ya le habían facilitado las cosas, ya le habían barrido el patio, Calleja con sus bárbaros métodos sanguinarios, y que pues habían permitido liquidar a los grandes cuerpos insurgentes, a los grandes caudillos insurgentes, además del propio cansancio de muchos de ellos que van a aceptar voluntaria, libremente, el indulto, el perdón, acogerse a ese perdón. Sin embargo, les decía yo también hace un momento, que hubo resistencia. Sí siguió habiendo guerra. Claro, cada vez más focalizada, cada vez más, pues acotada a tiempos, momentos, circunstancias. Una guerra de baja intensidad, diríamos hoy en día. Hubo fuertes insurgentes en La Jaujilla, allá en Michoacán, en El Sombrero y en Los Remedios en Guanajuato, o en Monte Blanco, acá en Veracruz, cerquita de Córdoba, en donde hubo resistencia, pero poco a poco esta resistencia, las tropas realistas, ya numerosísimas, las fueron liquidando. Y el virrey Apodaca, cada vez que sus tropas vencían en una batalla, ordenó
Fíjense qué interesante, que los insurgentes tomados prisioneros en ellas, a diferencia de lo que ocurría antaño con Venegas y con Calleja, que de inmediato los pasaban por las armas, es decir, los fusilaban, Apodaca prohibió fusilar prisioneros. Tendrían que ser enviados a la Ciudad de México o a las grandes capitales para ser juzgados y encarcelados, pero ya no con pena de muerte. Con Apodaca se dejó de fusilar, excepto en un solo caso y por otras razones que todos conocemos. La única vez que Apodaca ordenó fusilar a un prisionero fue cuando hizo lo propio al guerrillero español que había venido a la Nueva España a sumarse a la independencia, Javier Martín Mina. Nuestro Mina, nuestro héroe de la independencia, que está sepultado ahí en la columna, que todos sabemos era un guerrillero español, él sí fue fusilado. Pero no por insurgente, porque lo insurgente se le perdonó a los demás, sino por ser español, es decir, él para Apodaca, para el coronel Orrantia y todas las demás tropas españolas que sí lo combatieron, para ellos era un traidor a la patria. ¿A cuál patria? A su patria España. Para ellos, Mina es un traidor. Por eso, ahí no se tentó el corazón Juan Ruiz de Apodaca, y contra su pesar, porque es un hombre que no le gustaba derramar sangre, pero con el orgullo herido porque estaba frente a un guerrillero español que traicionaba a España por unirse a los insurgentes mexicanos, aquí sí ordenó que lo fusilaran. No porque representara un gran peligro Mina y sus 300 aventureros, la mayoría de ellos británicos o norteamericanos. No era un peligro en una Nueva España ya casi pacificada, en donde en ese momento había resistencia en el Fuerte del Sombrero, en el Fuerte de los Remedios, en el Fuerte de la Jaujilla, a donde Mina pensaba llegar. Pues no, fue derrotado antes en la Hacienda del Venadito, capturado, y después por órdenes de Apodaca, fusilado. Por cierto, la parte curiosa, este éxito tan ridículo de haber vencido a Mina con sus 300 hombres en la Hacienda del Venadito, y después haberlo fusilado, que es una cosa verdaderamente sencilla en una Nueva España con un ejército de 80,000 hombres, en el cual los insurgentes ya están reducidos y que están únicamente refugiados en los fuertes a donde quería llegar Javier Mina. Pues esta hazaña, que no lo es tanto, es una acción de policía en realidad, mereció que en España el rey quedara impresionado. ¡Oh! Juan Ruiz de Apodaca derrotó a este traidor muchacho Mina. ¿Y saben qué hizo el rey Fernando VII, que era bastante ridículo? Le otorgó como título nobiliario el de conde del Venadito. Bueno, una ridiculez, ¿eh? Al rey Fernando VII le encantaba dar estos títulos nobiliarios. Ustedes recuerden que al virrey Venegas, cuando regresa después a España, años después, lo va a nombrar marqués de la Reunión de la Nueva España. A Calleja, que sí era un gran militar, lo nombró conde de Puente de Calderón o conde de Calderón. Digo, se entiende, era una mega batalla, que ya la platicamos hace 8 días. Pero el pobre de Apodaca, por derrotar a 300 guerrilleros norteamericanos que venían al mando de un guerrillero español llamado Javier Martín Mina, lo designaron conde del Venadito. Y entonces la gente en México, que somos, ya saben, de este humor festivo, se burlaban de la pobre virreina porque le decían la venadita. Y en este país nuestro, tan folclórico y dicharachero, pues un venado o la venada es un animal que tiene cuernos y nosotros lo identificamos inmediatamente con alguien engañado. Todos no sabemos si el engañado era el conde del Venadito o la venadita, su esposa, era la engañada. Probablemente ya fue. Ya después veremos por qué. Pero esto no escapó a la ironía popular, que se dieron cuenta de este nombramiento tan chusco, el conde del Venadito. Pero además déjenme platicar algo más serio. Déjenme más bien, yo soy el que debo platicar algo más serio y no estar diciendo bromas, pero miren,
Apodaca tuvo el camino también muy sencillo, ya vimos, porque le dejaron pacificado el patio, ya estaba limpio, porque pudo además establecer la política del indulto y la gente lo aceptó, porque además ordenó que no fueran fusilados los insurgentes mexicanos capturados, lo cual le atrajo la buena voluntad de las personas, pero además pasó lo que en México siempre pasa. Los insurgentes estaban divididos entre ellos, se la pasaban peleando entre ellos. A la muerte de Morelos, y esto no lo dice el libro de texto gratuito, los sobrevivientes comenzaron a disputarse quién debería tener ahora el mando. Y había 4 caudillos, 4, que entre ellos estaban peleando. Primero 3 estaban más o menos unidos, y me refiero a Manuel Mier y Terán, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Los 3 se sentían herederos de Morelos, subordinados directos de Morelos, y los 3 se habían establecido en las zonas donde se había combatido con Morelos, y tenían cada uno sus pequeños ejércitos, pero contaban además con el apoyo de otro joven, que aunque no era parte de este triunvirato, estaba también a sus órdenes y que había sido muy leal a Morelos. Me refiero al joven Nicolás Bravo. Pero ellos 3 veían con desprecio y con molestia que en el Bajío se había refugiado Ignacio López Rayón con su hermano Ramón Rayón, y López Rayón se sentía ahora sí, ya que no estaba Morelos, el caudillo, el jefe de la independencia, cosa que no les gustó ni a Mier y Terán, ni a Victoria, ni a Guerrero, y los 3 puestos de acuerdo enviaron, fíjense bien, enviaron tropas, las que pudieron reunir a las órdenes de Nicolás Bravo, para ir a someter a López Rayón. Peleas entre los insurgentes. López Rayón se enfrentó a Bravo, allá por Michoacán. Bravo lo derrota, Bravo lo captura, y Bravo viene de regreso llevando preso a Ignacio López Rayón. Los servicios de inteligencia del virrey se enteran de esto, y hay una emboscada, y los soldados realistas capturan a Nicolás Bravo y a Ignacio López Rayón, y los llevan a la Ciudad de México y los encarcelan. Recuerden, ya no se fusilan insurgentes, pero sí los meten a la cárcel. Fue un golpe de suerte para los realistas, el que de un trancazo se encargaron de 2 buenos caudillos, López Rayón y Nicolás Bravo, que van a dar a la cárcel. Apodaca es un hombre tan peculiar que, ¿qué creen que hizo? Los iba a visitar cada mes, les llevaba dinerito para que pudieran tener algún tipo de comida mejor, ordenaba que les sirvieran algún tipo de cosas, les llevaba ropa, y Apodaca manda una carta a España que cada vez que veía a Nicolás Bravo tan digno y que no aceptaba el indulto por más que se lo ofrecían, él estaba pues conmovido y se sentía que estaba frente a un rey destronado. Imagínense lo conmovido que estaba. Pero quedan Victoria, quedan Guerrero y queda Mier y Terán, y que se pelean entre ellos. ¿Ustedes creen? Cuando viene Mina y pide ayuda a Victoria, Victoria se la niega, porque ¿a qué viene? Cuando Mier y Terán y Mina y Victoria quieren unirse, dice, bueno, ¿quién va a mandar? Yo, no, yo. Y Guerrero, no, yo. Pues no, se separaron, se pelearon, y a la larga, el único que va a sobrevivir peleando por la independencia es Vicente Guerrero en las montañas del sur, como todos sabemos, donde se fue a refugiar. No lo podían sacar, pero tampoco podía salir. Mier y Terán en Tehuacán mejor va a pedir el indulto y va a aceptar el perdón y se va a quedar a vivir en Tehuacán, donde ya estaba su familia. Y Guadalupe Victoria, ya sin tropas, pero digno y sin pedir el indulto, decidió encerrarse, esconderse él solito durante 2 años en una cueva en las montañas de Veracruz con un grupo de ayudantes y leales. Desapareció por completo por 2 años viviendo en las cuevas. ¿Por qué? Porque los insurgentes entre sí se habían peleado. Muy típico mexicano. Ya no había el gran líder Morelos y los sobrevivientes se disputaban el poder entre sí. Esto es también parte de la guerra de independencia. Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque del programa de esta semana. Bueno, se me fue volando estos temas. Aparte, a mí me apasionan, como ya se habrán dado cuenta. Y bueno, yo les agradezco infinitamente
su paciencia, su presencia, que nos hayamos acompañado en esta ocasión. La semana que viene va a continuar esta serie. Vamos a concluir dentro de hoy en 8, si Dios lo permite. Pero mientras, miren, este detallito trascendental que nunca nos cuentan, de que los insurgentes se pelearon entre sí por disputarse del mando a la muerte de Morelos. Bueno, no suena muy conocido, ¿verdad? Pasa en este país todos los días, ¿eh? Se pelean por ver quién va a ser la cabeza. Y esto le sucedió, repito, a Guadalupe Victoria, a Manuel Mier y Terán, a Vicente Guerrero, los tres que se sabían cercanos a Morelos en el corazón y en la acción, y que lo merecían, cualquiera de ellos lo pudo haber merecido. También López Rayón, por su parte, que fue derrotado por órdenes de estos primeros tres en vía de la mano militar de Nicolás Bravo, que tuvo la desgracia de ser capturado junto con Rayón por los realistas. Y bueno, estas peleas entre los insurgentes van a acabar de facilitar el camino y el trabajo a Juan Ruiz de Apodaca. Para colmo de bienes, fíjense, el rey Fernando VII, allá en España en octubre de 1819, se casó por tercera vez porque las mujeres se le morían, no tenía hijos, y se casó con María Amalia de Sajonia, y estaba tan feliz de ese matrimonio con una chamaquita que tendría 15 años de edad, que ¿qué creen que hizo? De regalo de bodas a su pueblo, le obsequió el indulto en la Nueva España a todos los insurgentes presos. Así que si ustedes recuerdan, estaban en la cárcel Nicolás Bravo y López Rayón y muchos otros, Melchor Musquiz y en fin, todos los que fueron capturando en diversas fortificaciones y acciones, los que no aceptaron el indulto y que estaban presos, todos se fueron a la calle a partir del día 1 de enero de 1820. Para el 1 de enero de 1820 ya no había en realidad más insurgencia, ya no había más insurgentes en armas que Vicente Guerrero y Pedro Asensio allá en las montañas del sur. Ya se había acabado la guerra. Esto es espantoso, Victoria estaba escondido, Mier y Terán indultado, Guerrero sí en armas en un lugar inaccesible, pero del cual tampoco podía salir, López Rayón indultado, perdonado por el rey, Bravo, también perdonado por el rey, se fue a vivir a Puebla, todos bien controladitos, ya había francamente paz. Solamente seguía vivo Vicente Guerrero con 3-4 mil hombres allá en estas inaccesibles montañas del sur. Cuando en España cambia la situación que ya platicamos alguna vez, estalla la revolución liberal, se obliga al rey Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz y se ordena que en México también sea restablecida, cosa que a los españoles avecindados en México no les gusta nada, tampoco a los criollos ricos más acomodados, porque recuerden que la Constitución establece la libertad de industria y de comercio. Y en un régimen de monopolios como el que se acostumbraba a vivir a México, supongo que ya se nos olvidó, pero los monopolios a los mexicanos les encantan. ¿Qué es el monopolio? La posibilidad de que solamente yo puedo dedicarme a una actividad económica sin que los demás me compitan. Eso nos gustaba mucho, Nos gustaba, supongo. Esto era totalmente contrario a lo que mandaba la Constitución de Cádiz y por lo tanto este grupo de españoles y los criollos también mexicanos recordaron que en 1808, 12 años atrás, habían intentado un movimiento de independencia justamente basado en el derecho del pueblo mexicano cuando un rey se comporta como un tirano. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace 4 capítulos, hace 3 capítulos? Bueno, ahora contaban también con un virrey que podía ver favorablemente por su espíritu conciliador esta idea. Se acercaron a él y sí, se dieron cuenta que Apodaca pensaba como ellos. La Constitución vendría a echar a perder el trabajo porque comenzarían las envidias, los odios, las mezquindades, las ambiciones. Y lo invitaron a conspirar. En la conspiración que se reunía en el templo del oratorio de San Felipe Neri llamado La Profesa.
Bajo la dirección del canónigo Matías de Monteagudo había muchísimas personas que estaban allí conspirando con la idea de declarar la independencia de México para que México fuese gobernado con las leyes y principios previos al año de 1812 e igualmente encomendándole el gobierno a la autoridad ya constituida, es decir, al virrey Apodaca, que además había demostrado buenas dotes de estadista pacificador. Eso era indudable. Ya iba a dar el virrey Apodaca a esta conspiración secreta. No sabemos qué tan activo era, aunque sabemos que él sería el beneficiario de los planes de la conspiración porque él sería el gobernante, pero sí sabemos que ahí en la conspiración, o gracias a la conspiración, se logra hacer la conexión, un tanto cuanto romántica y erótica, entre tres personajes: Iturbide, Apodaca y la Güera Rodríguez. Porque la Güera Rodríguez tenía, por lo menos, que ver con Iturbide y al menos, pues el virrey le hacía ojitos. O ella le hacía ojitos al virrey. Recuerden que era la mujer más bella de México. Y seguramente en una vez el virrey le comentó: necesitamos a alguien que vaya a hablar con Guerrero para platicar con él. Y Iturbide dijo: pues yo sí quiero, le dijo a través de la Güera. Se hizo finalmente el nombramiento y Agustín de Iturbide fue nombrado comandante del sur y logró, como todos sabemos, entenderse con Vicente Guerrero. Aquí hay algo muy importante. Iturbide fue nombrado por Apodaca con el plan de Apodaca de hacer una independencia conforme a los conspiradores de la profesa. ¿Qué querían esos conspiradores? Que la Nueva España viviera como antes de 1812, es decir, antes de la Constitución. Pero Iturbide los traicionó. Escuchen, amigos, Apodaca tuvo que poner fuera de la ley a Iturbide porque Iturbide se atrevió a traicionar el plan de la profesa, y en el plan de Iguala, el que a su vez es el que emite Agustín de Iturbide, Iturbide propone una independencia para tener un gobierno moderado y constitucional conforme, en principio, a la Constitución de Cádiz. Iturbide traicionó a Apodaca. Esto va a ser un golpe terrible para el virrey Apodaca, ¿eh? Él confiaba que sus buenos oficios, que sus buenos modos, que su buena mano para hacer política iba a conseguir pacíficamente la independencia de la Nueva España, que Guerrero se dejaría convencer por Iturbide, porque Iturbide diría: ya se acabó el problema, ya puede usted gobernar bien, señor virrey, con una nación independiente y libre. Lo que no contaba Apodaca es que Iturbide saliera con la puntada, puesto de acuerdo con Guerrero, de que querían un país con una constitución. ¿Qué significa tener una constitución en ese tiempo? Escuchen, amigos. Los que defienden, los que propalan, los que quieren una constitución en ese tiempo son los liberales. Apodaca no lo era, ¿eh? Pero Iturbide sí. Ya platicamos que Calleja también lo fue. Ahora es Iturbide el que pide una independencia con una constitución. Apodaca, indignado, pone fuera de la ley Iturbide, pero sucede que cuando manda a combatirlo se da cuenta de que la idea de Iturbide es tan atractiva y que tanta gente quiere lo mismo, que la gran mayor parte del ejército virreinal, del ejército realista, casi 70,000 de los 80,000 soldados, desertan de las banderas del rey y cambian de bando y se unen al ejército trigarante. El ejército trigarante lo forman los antiguos insurgentes que han sobrevivido, pero también miles y miles de realistas que se pasan a ese bando porque quieren la independencia, como lo ha planteado Iturbide. Y Apodaca, cuando se da cuenta, don Juan Ruiz de Apodaca, únicamente le quedan en la Ciudad de México poquito más de 8,000 soldados, soldados que pertenecen a los cuerpos expedicionarios españoles.
soldados auténticamente españoles que han venido de España, traídos desde la época de Calleja, que aquí se quedaron, que estaban destinados a combatir a los núcleos más duros de la independencia, y que después fueron concentrados en la Ciudad de México cuando ya todo se fue pacificando. Estos soldados españoles, al mando de Francisco Novela, un mariscal de campo español que estaba aquí en México, acusaron a Apodaca de ser un apocado, tímido, miedoso, y que por su culpa había sucedido, por el error de nombrar a Iturbide, había sucedido que el ejército realista había desertado y se había pasado al enemigo. Los 8,000 soldados españoles que había en la capital de la Nueva España dieron un golpe de estado al virrey Apodaca, lo metieron a la cárcel, lo encerraron en el convento de San Fernando y nombraron virrey provisional a Francisco Novela, en espera de las noticias que ya se sabían de que estaba por arribar a México el último virrey, bueno, no sabían que era el último, de nombre Juan O'Donoghue. Tema que será el que, si ustedes lo tienen a bien, platicaremos la semana entrante, si Dios lo permite. Hoy concluimos con el periodo de Juan Ruiz de Apodaca, este hombre bueno y que perdió, quizás por su misma bondad e ingenuidad, y la semana que entra continuaremos ahora ya en el último capítulo de esta serie con las andanzas de Juan O'Donoghue. Si Dios lo permite, hasta la próxima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.